Saludos a todos aquellos que se conectan a esta hora. Mi nombre es Edgardo Lacera, soy un padre de familia en primer lugar, padre de familia, esposo, resido en Calgary, Alberta, Canadá, junto con toda mi familia. Bueno, aparte de ella, tengo 5 hijos aquí, tengo una hija en España, tengo mucho trabajo que hacer porque tengo una gran familia y sobre todo tengo el interés, el propósito como life coach de compartir con usted este tiempo que le he llamado pausa refrescante. Ya la semana pasada tuvimos un tiempo de pausa refrescante. Gracias por todos los que estuvieron allí, gracias por los que están llegando ahora. Y qué bueno que usted luego también pueda ver este programa porque va a quedar grabado en Edgardo Alacera, mi página de Facebook, que tiene el propósito de ayudarlo a que usted se potencie, que usted desarrolle el potencial que hay en usted. Y hay un gran potencial en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene talentos. Cada uno de nosotros tiene inclinaciones naturales que le llevan a poder desarrollar su vida y realizar todo lo que quiere ser, de acuerdo a ese talento. Pues bien, hay un tema obligado, y quiero comenzar con esto. Hay un tema obligado en estos días. Es imposible no tener una conversación sin incluir el COVID, sus resultados. Cada día las estadísticas muestran si está creciendo, si la curva se está aplanando. Se habla de que antes del COVID, se habla del COVID y de la época post-COVID, porque las consecuencias, cualesquiera que sean económicas, sociales y de todo tipo, se verán. Se habla incluso de una generación del miedo, de una generación que después del COVID generará un comportamiento distinto, no los que somos un poco ya mayorcitos como yo, sino los que luego vendrán y desarrollarán cierto miedo. Pero mi pregunta puntual para usted que está llegando, mi pregunta puntual es, ¿qué planes tenía usted antes del COVID? ¿Qué planes tenía usted antes de la pandemia? ¿Cuáles eran sus planes? ¿Cómo era su vida? ¿Cómo era su relación con usted mismo en primer lugar? ¿Cómo era su relación con su familia, con su esposa, con su esposo, con su novia o novio, con sus hijos, con sus compañeros de trabajo? ¿Cómo era su relación con cada uno de ellos? ¿Qué está pensando ahora? Lo digo porque hace 2 noches estaba junto con mi esposa disfrutando de un concierto vallenato. Si usted no tiene relación con este término, vallenato es la música que nació, que el epicentro más bien es Valledupar, la tierra de donde nosotros somos. Nosotros nacimos y crecimos con la cultura vallenata y yo soy parte y fui parte mucho tiempo de la industria musical. Una de las más afectadas por las medidas de confinamiento fue la industria musical por razones obvias. De repente, de un tajo, los espectáculos comenzaron a acabarse, a cerrarse, los conciertos multitudinarios comenzaron a desaparecer y toda esta gente que semana tras semana tenía una agenda y que cómodamente iban a hacer su trabajo, de repente se vieron en cero. Uno de ellos, y a propósito del concierto que estábamos viendo mi esposa y yo el viernes por la noche, fue Iván Villazón. Iván Villazón estaba en una entrevista en un evento que se llamaba La Bohemia. Estaba siendo entrevistado acerca de qué perspectiva tenía él acerca de lo que estábamos viviendo en este momento en la humanidad. Él decía de modo reflexivo, decía que sencillamente este tiempo de pandemia le había dado a él había llegado a la conclusión de que no necesitamos de tanto para vivir y que sin darnos cuenta hemos vivido en un afán por hacer cosas, por realizar cosas, pero que de pronto nos vimos frenados. Todo se detuvo y especialmente en el caso específico la industria musical. Le confieso que yo pasé por un pasaje bíblico. Reflexionando acerca de esto, pasé por un pasaje bíblico que antes lo había visto, pero que no representaba para mí la importancia que hoy tiene. Y este pasaje podría ser que es la preparación para el tema al cual quiero llevar, lo que se llama sabiduría y humildad. Es el tema que quiero compartir con ustedes, es la reflexión de hoy. Sabiduría y humildad. Y este tema tiene que ver, y quiero llevarlo allí porque es muy importante.
Usted de pronto pasó por allí. Si usted lee de vez en cuando la Biblia, se da cuenta, y todos en algún momento de pronto en la escuela dominical de alguna iglesia o en el colegio escuchamos hablar acerca de la historia de la Torre de Babel. Parece un hecho simplemente que no nos involucra a nosotros, que no nos representa ninguna enseñanza, pero saqué conclusiones importantes acerca de lo que estuve viendo el viernes y quiero invitarlo a esta reflexión. Eso de la Torre de Babel aparece en el capítulo 11 del libro de Génesis. Habla de que en ese entonces, así lo dice, en ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Mira el cuadro, se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región del Sinar y allí se asentaron. Y luego continuó diciendo, un día se dijeron unos a otros, hicieron planes, fíjese, vamos a hacer ladrillos y a coserlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Y continúa diciendo el relato, luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llega hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Luego dice 5, pero el Señor bajó para observar, mire, Dios bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y se dijo, Dios se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras. Todo lo que se propongan lo podrán lograr. Versículo 7 dice, será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. Cuenta el relato que después de eso ellos se disgregaron, ellos se separaron, las diferentes lenguas no se entendían y comenzaron entonces a separarse. Y yo me preguntaba en algún momento y no me atrevía a exteriorizar este cuestionamiento. ¿Por qué Dios obraría para que los hombres se desarrollen? Si se supone que nosotros los hombres fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, que tenemos inteligencia, que tenemos poder creativo, ¿por qué Dios se opondría a algo así? Pero cuando uno ve contextualmente el asunto, se da cuenta que luego del diluvio universal, que básicamente se salvó una sola familia, luego del diluvio, Dios ordenó a Noé que se dispersaran y que poblaran la tierra. Oiga, que se dispersaran. Ellos 350 años después, que fue la Torre de Babel, 350 años después, esta gente estaban decidiendo estar juntos, no separarse y construir una ciudad y una torre sin consultar o olvidando lo que Dios había dicho. En esos 350 años que pasaron después del diluvio universal, Noé se multiplicó porque él vivió 950 años según el relato. Dice que Noé tuvo muchos hijos, no solamente los tres primeros que describe la Biblia, sino que tuvo muchos hijos. Y que esos muchos hijos se multiplicaron. Cuando se hizo un pueblo, prácticamente lo que Dios ordenó fue que se dispersaran para poblar la tierra. Pero ellos decidieron asentarse en una ciudad, crear una torre, alcanzar la fama, y por eso Dios los dispersó. Y Dios lo dispersó para retomar el propósito original. Me gusta este pasaje por una razón fundamental. ¿Cuántos de nosotros ponemos nuestros planes primero bajo la observación del Todopoderoso? Si creemos que Dios es todopoderoso, si creemos que Dios es omnipotente, si creemos que Dios es omnipresente, si creemos que Dios básicamente se describe como amor, entonces, ¿cómo excluimos a Dios de nuestros planes? ¿O cómo no le preguntamos los planes que tiene para nosotros? Por eso pregunto, ¿cuáles eran tus planes antes de la pandemia? ¿Cuáles son tus planes ahora durante este tiempo? ¿Qué replanteamiento le has hecho a tu vida y cuánto has meditado en cuanto a los planes que Dios tiene para ti? Quiero saludar a España y Elixa Cañate, mi prima, que está conectada, y todos los que están conectados, salud. Yo le invito a que reflexione al respecto, que no deje pasar esto por alto, porque estas son lecciones importantes de vida, que simplemente nos enseñan algo importante, algo básico, que es la humildad.
sabiduría y humildad. Ahora usted se preguntará, bueno, está bien, Dios quiere que nosotros nos acojamos a Él, que Dios quiere que nosotros le preguntemos qué hay de nuestros planes, cómo hacemos nuestros planes. Bueno, yo le voy a decir algo. Como life coach, yo siempre estoy diciéndole a la gente, escribe tu plan de vida. Pero particularmente, yo escribo mi plan de vida basado en mi comunión con Dios. No le pregunto a Dios, no le digo a Dios, Dios, voy a hacer esto, sígueme. Evite, por favor, no haga de Dios su ayudante, haga de Dios su Señor, haga de Jesús su Señor. Uno de los principios elementales del liderazgo para ser líder es seguir a alguien, aprender a seguir a alguien. Qué bueno que nosotros aprendamos a seguir a alguien, porque siguiendo a alguien es cuando nosotros aprendemos también a que la gente nos siga a nosotros. Solo siguiendo a alguien, que está más adelante de nosotros, es como nosotros nos convertimos en líderes para que la gente también nos siga a nosotros. Y qué bueno que usted pueda seguir al Dios Supremo. El Dios Supremo está tan interesado en su progreso, en su bienestar, en su beneficio como usted mismo. Y por esa razón es sabio seguirlo. Pero a veces se encuentra uno con cosas en la Biblia que parecen contradecirse. Por ejemplo, en Proverbios 2 se habla aparece en Proverbios 2 y 3 nos muestra una paradoja en el liderazgo. ¿Por qué? ¿Por qué una paradoja? Porque por un lado se nos invita a obtener sabiduría y entendimiento, o sea, sé sabio, busca sabiduría, busca entendimiento, pero por el otro, en el versículo 3, se nos advierte no confiar en ellos, pero no confiar en ellos excluyendo a Dios. Porque muchas veces lo que hacemos es que obtenemos conocimiento, nos hacemos entendidos en algo y asumimos que Dios no tiene nada que ver con eso. Contaba en el video de la semana, contaba que queriendo pertenecer a una organización que tiene como fin ayudar a emprendimientos de inmigrantes de otros lados del mundo en Canadá, me gustó mucho la visión y es muy buena. Yo quise ser parte de los asesores de allí, pero había un obstáculo. Yo me reflejaba como alguien religioso para el que manejaba el programa. Yo le hice la pregunta y tenemos una muy buena relación y él me decía que yo me veía como alguien religioso y yo le hacía la reflexión. Hay una diferencia entre religioso y espiritual. Yo muestro sesgos religiosos al ser espiritual o hay alguna confusión de términos. Él no lo supo explicar, pero básicamente es eso. Tendemos a excluir a Dios de nuestra profesión, tendemos a excluir a Dios de lo que nosotros creemos saber, como le sucedió a Pedro en su momento, que solo al final, cuando obedeció lo que Jesús le decía, fue que obtuvo la gran y famosa pesca milagrosa, porque decidió obedecer a Dios. Decidió decidió de cantar. Entonces esa paradoja que aparece en Proverbios 2 y 3, donde primero se nos dice que seamos sabios y luego se nos dice que dependamos de Dios, se resuelve cuando nosotros no excluimos a Dios de esa sabiduría. Se resuelve cuando nosotros involucramos a Dios entendiendo que la sabiduría de Dios es mucho mayor que la nuestra. Y vamos al versículo central del cual quiero llamarle a reflexionar, que es Proverbios 3, 5 al 8. Mire, dice así, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas. Él te mostrará cuál camino tomar. Mire qué importante. Y el 7 dice, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. La confianza de la cual habla Proverbios 3 es una confianza que es de tener la certeza de que Dios está en el asunto, de que Dios está en la ecuación, involucrarlo en la ecuación. No asumir la actitud arrogante que muchas veces asumimos de yo conozco lo que hago. Pedro de alguna manera lo manifestó. Dios, mira, toda la noche hemos pescado, conocemos del negocio, no hemos obtenido nada, pero bueno, en tu nombre lo voy a hacer. Y fue cuando obtuvo la gran pesca milagrosa.
mostrándole a Dios una dimensión mayor a la que él tenía como persona. Así como Dios tiene una dimensión mayor de tu negocio, de tu familia, de tu futuro, entendiendo que somos sumamente frágiles y que nuestro gran problema es la independencia. Nos creemos supermanes y nos apegamos a la independencia olvidándonos de Dios, pensando que Dios no tiene nada que ver en el asunto y que ya nosotros tenemos la suficiente sabiduría y conocimiento para realizar cualquier tarea y sobre todo en lo que nos hemos hecho expertos. Entendimiento, cuando dice Proverbios que no nos apoyemos en nuestro propio entendimiento, quiere decir que no mostremos falta de humildad, que cuando nosotros creemos que entendemos algo a la perfección, simplemente nos hacemos arrogantes. ¿Cómo así que nos hacemos arrogantes si yo cada noche le doy gracias a Dios por el día que viví? Si yo cuando me levanto le digo, Dios, pongo este día delante de ti. Nos hacemos arrogantes cuando no consultamos a Dios primero. Nos hacemos arrogantes cuando pensamos que lo obvio se va a dar. ¿Cuántos de nosotros, y me incluyo, pensábamos en el mes de marzo, abril, antes de que se generara el confinamiento, llevar a cabo cosas dando por sentado lo obvio? ¿Cuántos de nosotros hicimos planes, los que vivimos fuera de nuestros países de origen, para viajar en tal o cual determinado mes? Hacer planes no está mal. Hacer planes sin Dios es lo que realmente no debemos hacer, porque hacer planes sin Dios simplemente nos lleva a la frustración. La gente que se propuso construir la Torre de Babel, aún con buenas intenciones, no tuvo en cuenta que Dios ya había dado una orden, que Dios ya había dicho algo con respecto al plan que tenía para la humanidad. No es que fuese malo, no se trata de las cosas malas o buenas, se trata de involucrar a Dios en la ecuación y saber que Dios quiere participar de todo aquello que sus hijos quieren hacer, que Dios tiene planes perfectos para todos aquellos que lo miran a Él para preguntarle. Reconocer a Dios en nuestro camino involucra la condición de ser manso y moldeable. Eso es reconocer a Dios. Eso es lo que nos hace humildes realmente. Primero, consultar a Dios. Primero, preguntarle. Si usted quiere porque muchas veces vemos a Dios tan lejano, lo vemos como ese viejito de barba, o le ponemos misticismo al asunto pensando que para escuchar la voz de Dios se necesita que pase como en las películas de la Biblia hechas por Hollywood, donde Abraham escucha una voz por allá a lo lejos gritándole Abraham, Abraham, y que tú quieras escuchar de pronto la voz de Dios así. Eso no va a suceder. Dios habla a través de su palabra. Dios habla a través de su espíritu. Dice la palabra claramente que nosotros somos morada, o sea, vivienda del Espíritu Santo. Algo que hay que alimentar diariamente es la comunión con Dios. Si tú quieres, si necesitas tener una comunión con Dios y no sabes cómo empezarla, escríbeme. Escríbeme a edgardolacera@gmail.com. Repito, edgardolacera, con C la cera, edgardolacera@gmail.com, y yo con mucho gusto puedo enviarte material gratuito para que inicies una comunión con Dios que, como te digo, no es nada místico y tampoco involucra religiosidad, involucra espiritualidad. Soy un defensor de la espiritualidad porque la espiritualidad nos lleva realmente a una comunión con Dios. Y Dios lo dijo claramente. Dios dijo claramente que el propósito del sacrificio de Jesucristo era la redención de la humanidad y que esa redención nos producía un acceso, entrada al lugar santísimo de su presencia. Ahí mismo donde estás, tú puedes entrar a la presencia de Dios. No es nada místico, es una conexión espiritual. Alguien decía que el único obstáculo que se interponía entre la comunión con Dios, entre el comunicarse con Dios y nosotros, era la conciencia, la barrera de la conciencia, porque Dios siempre está allí. Y finalmente quiero hacerte un regalo, antes de partir, un regalo para que tú puedas tener en cuenta qué es lo que Dios quiere con nosotros, qué es lo que Dios quiere contigo específicamente. Se encuentra ahí en Isaías 55. Es uno de mis versos preferidos porque dice, porque mis pensamientos no son tus pensamientos. Dios tiene pensamientos mucho más altos. Y dice, ni tus caminos son mis caminos, dice el Señor. Y luego añade,
Porque como los cielos son más altos que la tierra, mire bien, así son mis caminos más altos que tus caminos y mis pensamientos que tus pensamientos. Es decir, Dios como todopoderoso tiene planes de bienestar, tiene planes que son buenos para ti. En el camino, y nadie dijo que esta vida era justa y que esta vida sería fácil, pero en el camino encontramos obstáculos que de la mano de Dios se convierten en oportunidades para tener una mejor vida. Yo le doy gracias a Dios por tu vida. Yo le pido a Dios que abra en ti la sed de conocimiento, de sabiduría, de entendimiento y de conexión con Dios, para que la paz de Dios, como bien lo dice su misma palabra, que sobrepasa el entendimiento humano, cobije tu vida, tu corazón, y que tú seas la luz, la paz que guíe a tu familia como líder o lideresa, para que de esa forma este tiempo sea un tiempo en el cual todos nosotros, los hijos de Dios, vivamos en perfecta armonía con Él, no importando las circunstancias, sino que nosotros seamos generadores de cambio en medio de las circunstancias. Así que nos vemos en la próxima pausa refrescante. Chao.